¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos y hoy les voy a enseñar un tema muy importante en su formación preuniversitaria: las monarquías del siglo XVI. Vayamos a España. En España les invito a conocer al rey Carlos I de España, denominado Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico, hoy en la actualidad denominado Alemania. ¿Estamos de acuerdo? Alemania en ese momento se denominaba Sacro Imperio Romano Germánico y bueno, tenía más extensión territorial. Además de que Carlos V era denominado el emperador o el César por su gran extensión territorial. Reinó junto a su madre Juana I de Castilla, aunque ella de manera nominal, como lo pongo acá, ya que fue encerrada en el Palacio de Tordesillas para que no se pueda entrometer en el palacio, en el gobierno, en tal sentido de que Carlos primero la acusaba de demencia, por la denominaban Juana la Loca. Sufría bastante maltrato. Sus hijas han testimoniado sobre el maltrato sobre Juana de Castilla. En realidad no era la manera, no era necesario que la encierren, y simplemente, ya que su padre, famoso Felipe el Hermoso, denominó a Carlos como gobernador nada más. Quien debía ser la emperatriz sería Juana I, pero le excluyó de su poder Carlos I. Continuemos. La guerra de las comunidades de Castilla. Voy a hablar solamente de los aspectos más importantes. La guerra de las comunidades de Castilla fue un levantamiento armado de los comuneros acaecido en la corona de Castilla desde el año 1520 hasta 1522, a comienzos del reinado de Carlos I. Las ciudades protagonistas fueron Toledo y Valladolid. No se olvide, en el examen le van a preguntar las comunidades de Castilla. ¿Qué comunidades se levantan? Toledo y Castilla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Durante qué mandato? Durante el mandato de Carlos I. La batalla de Tordesillas fue un combate armado librado durante la Guerra de las Comunidades de Castilla, que enfrentó el 5 de diciembre del 1520. Lo importante de la batalla de Tordesillas es que el ejército de la Santa Junta, con Pedro Girón y Velasco a la cabeza que habían avanzado hasta ese momento en Medina de Río Seco, fueron derrotados. Supuso una importante derrota para los comuneros, que perdieron a la reina Juana, con quien contaban para que los pueda apoyar. Además de muchos procuradores fueron apresados, ejecutados. Y también encontramos la batalla de Villalán, que es muy relevante, el 23 de abril de 1521 en Castilla. Saldó con prácticamente 1000 bajas por parte de los comuneros y el apresamiento de sus líderes principales. ¿Quiénes serían? A ver, vayamos. Juana de Padilla, Juan Bravo y también Francisco Maldonado. Esos tres eran la cabeza, se podría decir, de este movimiento comunero, que será derrotado en la batalla de Villar. Estos fueron decapitados en la mañana del 23 de abril en un cadalso situado precisamente en la Plaza Mayor de Villarreal. ¿Ok? Bien. Ahora vayamos y conozcamos a Hernán Cortés. Hernán Cortés, ¿qué tiene que ver en el mandato de Carlos V? Es que durante su mandato, Hernán Cortés, señores, conquistó el imperio mexicano, en el año de 1521, que daría lugar al reino de Nueva España. No olvidemos, ¿estamos de acuerdo? México da origen a lo que es el reino de Nueva España. Ahí veamos un retrato de Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés conquista México. Ahora, Nuño de Guzmán. Nuño de Guzmán conquistó el imperio Tarasco o Purépecha en Mesoamérica y los señorios que formaban el reino de Nueva Galicia a mediados del siglo XVI. No se olviden, Nuño de Guzmán, imperio Tarasco. Sinónimo de Tarasco, Purépecha. Algunos le llaman Purépecha. No hay ningún problema, Tarasco, Purépecha. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Prosigamos. Francisco de Montejo. Francisco de Montejo iniciaría un largo proceso de conquista de los mayas. La península de Yucatán caería en manos de Francisco de Montejo. No olvidemos, Francisco de Montejo, la península de Yucatán. Pedro de Alvarado conquistó los territorios centroamericanos que darían lugar al reino de Guatemala, señores. ¿Ok? Pedro Alvarado.
Francisco Pizarro conquistó el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, que daría lugar al virreinato del Perú. Vamos prosiguiendo. Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó a los muiscas. Los muiscas, también denominados chipchas en Colombia, bueno, y Confederación en la actual Colombia, ¿no? Fundando ahí, en ese lugar, el nuevo reino de Granada. Entonces, son términos importantes que usted tiene que manejar y dominar, señor. Bien, Sebastián Elcano es muy famoso porque dio la primera vuelta al mundo que la había iniciado el famoso Hernando de Magallanes. Hernando o Fernando de Magallanes inició la primera vuelta al mundo, pero no la concluyó porque falleció y fue asesinado en la isla de los Ladrones. Quien culminó esta vuelta fue Juan Sebastián Elcano. Diego García de Moguer es muy famoso porque el 24 de agosto de 1534 viaja en una expedición hacia el Río de la Plata y funda la ciudad de Santa María de Buen Aire, ¿ok? Del Buen Aire, así le denominaron. Pero posteriormente Pedro de Mendoza concreó la fundación y la denominó Buenos Aires nada más. Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza fundaban Asunción del Paraguay. En este momento simplemente se denominaba Asunción. Hoy podemos ver cómo se ha desarrollado. Pedro de Valdivia fundaba Santiago de Chile. Hermosísimo Santiago de Chile. Vayamos a las guerras con Francia. Francisco I de Francia, que también aspiraba a la corona imperial y que exigía la devolución de Borgoña en la Primera Guerra. Entonces Francia se apoderó, porque en realidad hubo 4 guerras, pero no vamos a hablar de las 4, simplemente vamos a hablar de los términos más importantes. Recordemos que en las guerras con Francia, Francia se apoderó de Milanesado y ayudó a Enrique II a recuperar el reino de Navarra, tras su conquista en 1512. Pero el monarca francés, Francisco I, va a ser derrotado y hecho prisionero en la batalla de Pavia. Es importante recordar la batalla de Pavia. Entonces no olvidemos, de la guerra con Francia, recordémonos sobre la batalla de Pavia. En la batalla de Pavia, Francisco I, rey de Francia, es derrotado y llevado como prisionero a Madrid. Y en Madrid le van a obligar a firmar el Tratado de Madrid, que lleva el mismo nombre. Francisco no volverá a ocupar ni el milanesado, ni apoyará al rey de Navarra. En ese momento él hace su juramento, todo eso. Pero sin embargo eso se va a romper. Y bueno, en tal sentido, lo que ustedes tienen que ver es que hasta allí demostraba gran poderío España. Y veamos la paz de Cambrai, que también pueda venir el examen. ¿Ok? Entonces no se olviden, antes de hablar de la paz de Cambrai, en el Tratado de Madrid, primeramente, Carlos I renuncia, Carlos I le obliga a Francisco I a renunciar a Milanesado. Y con esto prácticamente se rinde Francia en esta guerra, ¿estamos de acuerdo? Y después se da la paz de Cambrai. Carlos I renunció a Borgoña y a cambio de que Francisco I renunciara a Italia en tal sentido. En la primera que renuncia a Milanesado, en la segunda que renuncie a Italia, Flandes y Artois, además de entregar la ciudad de Tournai. Coronando por el Papa como emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos I continuó su lucha contra Francia. Entonces no olvidemos que después de la paz de Cambrai, el Papa le corona a Carlos I como emperador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vayamos y conozcamos a Felipe II de España, llamado el Prudente. Su padre Carlos I, llamado el César o el emperador, y Felipe II, llamado el Prudente. Rey de Nápoles y Sicilia, desde 1554. También fue rey de Portugal porque se casó con una reina de Portugal. Y los albargues, obviamente, pero allá gobernaba como Felipe I, no como Felipe II. ¿Ok? Gobernó Portugal como Felipe I. Fue asimismo rey de Inglaterra e Irlanda, gracias al matrimonio con la reina María I, conocida como María la Sanguinaria. Con Felipe II, la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Europa. No lo olvidemos, no es con Carlos I. Si me preguntaran con quién llega a ser la potencia de Europa, es gracias a Felipe II. ¿Con quién llega al máximo apogeo? Con Felipe II. Ahora, pero si me preguntaran quién es el máximo monarca entre los dos, Felipe o Carlos, es Carlos I, porque con él se dan las grandes conquistas. ¿Ok? Es la diferencia, nada más. Pero sin embargo, con quien se llega al máximo apogeo es con Felipe.
El imperio español era temido en toda Europa con Felipe II. Fue el primer imperio en ámbito mundial. Por primera vez en la historia, un imperio integraba territorios de todos los continentes africanos. La guerra anglosajona, la guerra anglo-española, entre Isabel I de Inglaterra y el rey Felipe II. No olvidemos, la guerra anglo-española, Isabel versus Felipe II. La guerra comenzó con victorias inglesas, ya, en la batalla de Cádiz, por ejemplo. La batalla de Cádiz, una batalla de sorpresa en la que pierde España. Que no nos olvidemos, también la pérdida de la Armada Invencible. Se da la derrota de la Armada Invencible, porque hasta ese momento era denominada también España como la Armada Invencible, pero va a ser derrotada. Y así también se le denomina esa batalla. Pero por diversas victorias españolas, como la contraarmada en 1589, así como la enorme mejora en la escolta de las flotas de Indias y la rápida recuperación de España ante las pérdidas, acabaron por debilitar definitivamente a Inglaterra. Y Inglaterra pierde la guerra. Y desembocaron una firma de tratado de paz favorable obviamente a España. Y ese tratado se llama Tratado de Londres. Muy bien. Entonces no olvidemos puntos importantes de la guerra anglo-española. En la guerra anglo-española, la Armada Invencible, que se creía invencible, es derrotada en la misma batalla, que lleva el nombre, la batalla de la Armada Invencible. Derrotado Felipe II. Y era victorioso, la gente celebraba en Inglaterra, pero sin embargo se repuso el ejército español y venció a los ingleses en la batalla de la contraarmada. Se ha recurado tan rápido que al final terminan firmando el Tratado de Londres. Y es así, queridos estudiantes, la guerra con el Imperio Otomano. En 1570, los turcos iniciaron una expansión atacando varios puertos de Europa, por ejemplo Venecia. Entonces se adueñan de Chipre, imagínense, cae Chipre, se adueñan de Venecia, y encima de que los turcos tenían más de 300 naves, ponen en sitio a Nicosia. Y el Papa V no sabía qué hacer, estaba desesperado y pide ayuda del rey Felipe. Y así logran constituir la famosa Liga Santa. Y la Liga Santa vence a los turcos otomanos el 7 de octubre de 1571 en la famosa batalla de Lepanto, que para muchos fue la batalla más grande vista por la humanidad. Bien, vayamos a Francia. En Francia les invito a conocer a Francisco I, del que ya hemos mencionado. Francisco I, conocido como el padre y restaurador de las letras, el rey caballero, el rey guerrero. Entonces hay tres apelaciones muy importantes para él. El padre restaurador de las letras, porque le encantaba las letras, le encantaba en realidad el renacimiento, el arte del renacimiento, y era uno de los grandes mecenas de Leonardo da Vinci. Entonces no olvidemos, padre ya y restaurador de las letras, rey caballero y rey guerrero. Su reinado permitió a Francia colocarse como una potencia económica de primer orden. Pertenecía a la rama Valois-Angulema de la dinastía de los Capeto. Y es importante también aclarar, porque mucha gente dice, oye, ¿a qué dinastía pertenece? ¿A la dinastía de los Valois? No. Los Valois son una rama de esta dinastía de los Capeto. Pertenece a la dinastía de los Capeto. ¿A qué rama? Hay varias ramas. A la rama de los Valois-Angulema. Es lo que usted tiene que responder. Ahora, el monarca emblemático, obviamente, del Renacimiento. ¿Por qué? Porque fue mecenas de Leonardo da Vinci. Fue rival, ya hemos dicho, de Carlos I o Carlos V en Alemania. Carlos I en España, Carlos V en Alemania. Fue vencido y hecho prisionero en la batalla de Pavía, ustedes saben, viéndose obligado a firmar el Tratado de Madrid. Muy bien, por lo cual debería renunciar a los derechos importantes en las zonas de la península italiana, Milanesado, Génova, Nápoles. Inició la construcción del famoso Palacio del Louvre, uno de los palacios más hermosos de París. Ahí, como ustedes lo pueden observar, gobernó casi como rey absoluto, vivió en gran lujo, señores. Enrique II de Francia. Enrique II de Francia, en el año de 1558, el duque de Guisa, la armada francesa, consigue recuperar Calais. ¿Y qué es Calais? Calais era la última posesión de los ingleses en territorio francés. Recuerden ustedes, durante la guerra de los 100 años, que prácticamente fue 116 años, los ingleses no querían retirarse de un territorio que por derecho les pertenecía a ellos. Pero sin embargo, Francia logra expulsarlo durante el mandato de Enrique II de Francia. Ese es su gran logro.
Carlos IX de Francia. Conozcamos a Carlos IX de Francia. Carlos IX de Francia ingresa en nuestra historia porque fue el cuarto rey de la rama Valois-Angulema, ustedes ya saben, de la dinastía de los Capetos. Durante los 10 años que hubo que esperar para acceder al trono, la regencia fue confiada a su madre Catalina de Médicis, quien gobernó hasta la mayoría de edad del rey. Bajo su reinado, Francia se desgarraba con la guerra de religión. A pesar de todos los esfuerzos realizados por Catalina, los Médicis no pudieron impedirlo. Se vio Francia envuelto en un tremendo derramamiento de sangre a consecuencia de lo que fue el protestantismo y el catolicismo. La matanza de San Bartolomé es el asesinato en masa de hugotones cristianos, protestantes, franceses de la doctrina calvinista. Fueron asesinados los hugotones que en ese momento pertenecían a los calvinistas durante la guerra de religión en Francia. Se dio durante el mandato del rey Carlos IX. Pero sin embargo muchos señores le culpan a esta señora, Catalina de Médicis, que ella habría dado la orden. Fue muy cruel. Un día, una noche muy sangrienta realmente. Enrique de Borbón fue rey de Navarra con el nombre de Enrique III. No olvidemos, Enrique Borbón gobierna Navarra como Enrique III y gobierna Francia como Enrique IV. Primer rey de la casa de Borbón, conocido como el Buen Rey, mejor monarca que ha gobernado su país, siempre intentando mejorar las condiciones de vida de sus súbditos. Se le atribuye la famosa frase: un pollo en la olla de todos los campesinos, todos los obreros. Con él se dio el famoso edicto de Nantes. En abril de 1598, en Nantes, Francia, por el rey IV en Francia, se firma este decreto que autoriza la libertad de conciencia y una libertad de culto limitada por los protestantes calvinistas. La promulgación de este edicto puso fin a la guerra de religión. Por primera vez van a poder realizar sus cultos los calvinistas de manera libre. Inglaterra. Enrique VIII fue el rey de Inglaterra y señor de Inglaterra, segundo monarca de la casa Tudor. Se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Vio la ruptura con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque cuando fue ante el Papa Clemente VII le dijo: quiero el divorcio, quiero divorciarme de Catalina de Aragón. No puede concebir hijos varones. En tal sentido, el Papa Clemente VII le rechazó. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ni él lo podía hacer. Regresa a Francia y lanza el acta de supremacía, mediante el cual crea la Iglesia Anglicana, dando el poder espiritual al rey. Mediante el acta de supremacía, el poder espiritual pasa a manos del rey, y así nace la Iglesia de Inglaterra, así se denominaba en ese momento, que pasó después a llamarse Iglesia Anglicana. Y es así como disolvió los monasterios. No hay ni un monasterio, ni conventos, nada, señores. Se me van todos los católicos. Usted es católico o protestante, o mejor dicho, anglicano. Usted es católico o anglicano. Es católico, entonces se va de Inglaterra. Así era, nada más así era, señor. La unión de Inglaterra con Gales también él lo logró. El acta de supremacía. Se nombró jefe supremo de la Iglesia Anglicana. Unión Act en 1535 y 1534. Unificador a Inglaterra y Gales como una sola nación. Mediante Unión Act ya se unifica Inglaterra y Gales. El acta de supremacía, ¿sabes? Se nombra como el supremo a Enrique VIII. Y Buggery Act en 1973, primera legislación contra la sodomía. Y también Witchcraft Act, que es un castigo contra la brujería, contra la pena, bueno, en realidad contra la brujería a través de la pena de muerte. Continuemos. Eduardo VI de Inglaterra, único hijo varón superviviente del rey Enrique VIII. La reina Juana murió 12 días después de dar a luz.
Fue primer gobernante inglés protestante. Durante el reinado, la Iglesia de Inglaterra inició su proceso de transformación hacia una forma moderna de protestantismo. La mala salud del príncipe no impidió que recibiera una buena educación. Eduardo fue un niño brillante y logró hablar latín a los 6 años y a los 13 traducir libros en griego. Aprendió también el alemán a temprana edad. Eduardo y su sobrina segunda, Juana Grey, estuvieron profundamente unidos, eran grandes amigos. Eduardo falleció en Greenwich a la edad de 15 años, pero sin embargo ya le había dejado el poder a su sobrina Juana Grey. Ella es Juana Grey. Pero el 19 de julio, María I de Inglaterra entró en Londres. Juana, a quien dejó el poder Eduardo VI, se vio obligada a entregar la corona. Tras la rebelión de Thomas White, en 1554, fue ejecutada, señores, la ejecutan. María I, una reina muy hermosa, reina de Inglaterra e Irlanda, hasta su muerte. Intentó de abrogar la reforma anglicana, intentó abrogar la iglesia anglicana, pero fracasó. Y para ello realizó ejecuciones masivas, macabras, quemando a la gente. Por eso a ese apelativo se le da como María la Sanguinaria. Fue la primera soberana de Inglaterra por el derecho propio. En 1554 contrajo matrimonio con el príncipe Felipe II de España, convirtiéndose en la reina consorte de la monarquía hispana. Pero el matrimonio fue recibido con una revuelta popular. Nadie quería que se casara con un español. Y esa revuelta popular estaba organizada por Thomas White, quien buscaba derrocar en favor de su media hermana Isabel. La casó e Isabel fue recluida en la Torre de Londres. No la mataron, simplemente la encerraron. Lo que usted está viendo del palacio es la Torre de Londres. Durante su reinado de 5 años, más de 280 personas fueron ejecutadas en la hoguera. Todo eso se llamó las famosas persecuciones marianas. Después de su muerte, el restablecimiento del catolicismo en el país fue revertido por Isabel I de Inglaterra, referida como la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess. Nada más. Miren, no se olviden sus apelativos. De María I, la Reina Sanguinaria; de Isabel I, la Reina Virgen, Gloriana, o también denominada la Buena Reina Bess. Nada más. Fue una reina de Inglaterra brillante, también reina de Irlanda, hasta su muerte, quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Pregunta muy fácil, ¿verdad? Última monarca de la dinastía Tudor, todo el mundo lo sabe, Isabel I. Y primer monarca Tudor simplemente es Enrique VII, al concluir la Guerra de los 30 años. Bien, nunca contrajo matrimonio. La reina se hizo cargo de su país dividido por cuestiones religiosas. Durante su reinado, Inglaterra tuvo un gran esplendor cultural, con figuras como William Shakespeare, Christopher Marlowe, y también fueron importantes personas como Francis Drake y John Howard, ¿okay? Algunos le llaman John Hawkins, y mantuvo bélicas relaciones con Felipe II de España, con quien libró una guerra que arruinó la economía de ambos países. Su reinado de 44 años y 127. Lo más importante de ella es que venció a España en la famosa batalla de la Armada Invencible, a la que así se denominaba también hasta entonces España. Fue derrotada España con la reina Isabel, y también mediante el acta de uniformidad oficializa el anglicanismo. Muy bien, queridos estudiantes, fue muy bonito compartir con ustedes. Solo espero que de verdad le den productividad a toda esta enseñanza. Practiquemos fundamentalmente todos los cuidados, por favor, salgamos protegidos a la calle, cuidemos a nuestra familia. Hoy estamos sufriendo una pandemia realmente que está asolando el Perú, pero a pesar de ello continuemos con mucho ánimo, ¿sí? Bien.